Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Les doy la bienvenida esperando que se encuentren muy bien en casa cada uno de ustedes y sus familiares, adoptando las medidas de prevención como lavarse las manos, el metro de distancia y usar la mascarilla. Muy bien, entonces vamos a trabajar el tema que nos toca el día de hoy y tiene que ver mucho con el tema anterior que ya habíamos trabajado la semana anterior, que hablamos de la corriente libertadora del sur, hablamos de don José de San Martín, cómo fue su llegada a nuestro país, el ejército que llegó a formar, el ejército de los Andes, las proezas que realizó como el cruce, ya les había mencionado también de los Andes, los españoles no lo esperaban, y también la declaración y la proclamación de independencia de nuestro país. Pero San Martín se enfrenta a un dilema, porque los españoles aún tienen el poder, ya no está el virrey Joaquín de Pezuela porque a él le dieron un golpe de estado, el motín de Asnapuquio, y que fue el cambio por el nuevo virrey quien va a ser la Serna. Este poder español y el nuevo virrey La Serna tienen mucho poder porque se fueron a la parte de la sierra. En la sierra tienen mucho dominio aún y San Martín todavía no logra definitivamente la independencia del Perú. Ante ello, va a solicitar la ayuda de un líder quien está también logrando victorias decisivas frente a los españoles en las campañas del norte. Estamos hablando de la corriente libertadora del norte, quien va a ser nuestro tema de hoy, cuyo líder es Simón Bolívar. Vimos en la clase anterior que se van a entrevistar, pero van a tener muchas diferencias. Mientras que San Martín quiere un tipo de gobierno de monarquía constitucional para nuestro país. ¿Qué significa? Traer un príncipe desde afuera, desde sobre todo Inglaterra, para que pueda gobernar aquí nuestro país, pero ojo, bajo una constitución. Ahora es aquí donde te preguntas, ¿es algo justo y necesario? ¿Nos vamos a liberar de los españoles? ¿Vamos a votar al virrey, acabar con el poder del rey de España aquí en nuestro país? ¿Y vamos a traer a un príncipe para que nuevamente se convierta en rey y gobierne el Perú? Pero bajo una constitución, ¿sería algo justo? Esa fue una de las dudas que también primó la parte del lado peruano y en Simón Bolívar, quien él pretendía que la forma de gobierno para el Perú debería ser algo donde el pueblo pueda elegir, donde líderes de la misma nación recientemente liberada debían elegir a su gobernante. Y es ahí la rivalidad que va a existir, por más que San Martín le dijo, yo me pongo a tus órdenes, pero trae tu ejército y acaba. Y es entonces en esta rivalidad prácticamente que no va a ser fructífera esta reunión lamentablemente. Y San Martín mencionaba alguna vez en esa época la frase de que el Perú no estaba todavía listo para hacer o gobernarse prácticamente por ellos mismos, por nosotros mismos, sino que debería ser gobernado por alguien de afuera. Y San Martín no se va a equivocar, porque los pueblos de América todavía no estaban listos, y eso va a quedar demostrado luego de la independencia, de haber expulsado de toda América a los españoles. Muchos de ellos van a iniciar guerras civiles en esa nación recientemente creada. Líderes o caudillos se van a enfrentar entre ellos mismos y prácticamente van a dar origen a guerras civiles, lo que significó que San Martín tuvo mucha razón. No estábamos todavía preparados para este tipo de gobierno autónomo de nosotros mismos. Pero bueno, la relación entre los dos y la reunión no fue fructífera. Bolívar solamente se comprometió a devolver al batallón que había enviado San Martín en ayuda de Bolívar hacia el norte, y Simón Bolívar le enviaba 2 o 3 batallones más de ecuatorianos, colombianos, venezolanos para que pueda reforzar el ejército San Martín. Pero esto no va a ser al 100% efectivo para lograr definitivamente la victoria en el Perú. Y es así como San Martín, cansado, no produjo algo bueno de esta reunión, simplemente va a tender a tomar la decisión de renunciar. San Martín renuncia a sus capacidades de protector del Perú y antes de retirarse de nuestro país va a formar el primer Congreso peruano, el primer Congreso de la República del Perú, quien va a estar bajo cargo del presidente Francisco Javier de Luna Pizarro. Este Congreso tiene la misión principal de continuar y acabar la guerra prácticamente la guerra con los españoles. Tiene la misión de representar a nuestro país. De esta forma, San Martín se despoja de la banda y simplemente procede a retirarse de nuestro país.
Y San Martín luego se embarca a Argentina y posteriormente se va a embarcar hacia París, Francia, donde va a pasar los últimos años de su vida. Es entonces como queda el camino abierto para que Simón Bolívar llegue. Y en esa época, cuando se forma el primer congreso, van a formar una junta gubernativa, quien va a ser, luego de un golpe de Estado, el motín de Balconcillo, va a ser elegido el prefecto de Lima. Quien era prefecto de Lima, José de la Riva Agüero, va a ser elegido como el primer presidente de la República. Sí, así es, por historia y cultura general, el primer presidente de la República fue José de la Riva Agüero. Y este se va a tratar de encargar de acabar con los españoles y va a encabezar 2 campañas militares a puertos intermedios para derrotar a los españoles, pero en ambas va a ser derrotado. Acusado de entablar negociaciones, de cansado el pueblo peruano y el Congreso de que no hay victorias, van a destituir al presidente José de la Riva Agüero, pero este no va a aceptar y se va a retirar a Trujillo todavía y va a formar un gobierno y aún se va a proclamar presidente. Y acá en Lima el Congreso va a elegir como nuevo presidente a Bernardo de Torre Tagle. Y es ahí en el año de 1823 que se da el caos de los 2 presidentes. Así es, jóvenes. En nuestra historia hubo un año donde tuvimos 2 presidentes a la vez. José de la Riva Agüero, en Trujillo, quien no había aceptado la renuncia o que lo había sacado el Congreso del poder, no acepta y gobierna como presidente en Trujillo. Y en Lima, Bernardo de Torre Tagle, prefecto de Lima, había sido elegido como nuevo presidente. Ese fue el caos. Ante esta confusión, Bernardo de Torre Tagle va a invitar a Simón Bolívar y es así como viene Santa Cruz a preparar el camino de Simón Bolívar aquí a nuestro país. Bolívar llega el 1 de septiembre de 1823 a bordo de la embarcación El Chimborazo y una de sus misiones principales y objetivos era acabar con el control español, pero no sin antes el Congreso le entregó todas las facultades como jefe supremo y comandante de las fuerzas del Ejército Libertario aquí en el Perú. Y se va a encargar en este largo proceso, donde finalmente en 2 batallas, 2 campañas, en la batalla de Junín, en 6 de agosto de 1824, logra una victoria contundente contra los españoles, contra el general español Canterac. Y finalmente el 12 de diciembre de 1824 le asesta el golpe definitivo a los españoles en la parte de Ayacucho, en la Pampa de la Quinua, y con esto finaliza el poder de los españoles, no sin antes firmar la capitulación de Ayacucho. Bien, justamente para trabajar acerca de ello, ten un lápiz, un lapicero, tu cuaderno a la mano para que tomes nota de los puntos más importantes que vamos a trabajar el día de hoy en nuestro tema, la corriente libertadora del norte. Aquí en imágenes tenemos a Simón Bolívar arengando, como siempre lo hizo, sus tropas venezolanas, colombianas y ecuatorianas hacia la marcha en la batalla contra los españoles y el poderío español todavía fuerte aquí en América. Vamos a empezar con una de las frases principales, trascendentales de Simón Bolívar. Dice así: juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo, por voluntad de los poderosos. Se refiere al poder todavía que tienen los españoles aquí en América y fue un juramento que realizó para acabar con el dominio español de casi 300 años aquí en toda América. ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿Qué países liberó Simón Bolívar? ¿Cuál fue el proyecto político de Simón Bolívar? ¿Y quién fue el primer presidente del Perú? Son algunas de las interrogantes que vamos a tratar de absolver el día de hoy. Veamos a continuación. Vamos con los antecedentes. Vamos recordando. San Martín, antes de retirarse del Perú, va a convocar el primer Congreso Constituyente de la República, que se va a instalar el 20 de septiembre de 1822 y va a ser su primer presidente Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Cuáles eran los objetivos? Redactar la primera constitución para nuestro país. Y de esta forma va a aparecer y se va a dar origen a la primera constitución política del año de 1823. No te olvides que nuestro país tiene 12 constituciones políticas, siendo la primera la de 1823 y siendo la última la del año de 1993, la que hasta el día de hoy está vigente, instalada por el expresidente Alberto Fujimori. Entonces, aquí se crea la primera constitución política de nuestra república. Otro objetivo era definir la forma de gobierno. Obviamente,
Tenemos que pasar de un gobierno colonial a un sistema republicano y se elige el sistema republicano como forma de gobierno para nuestra época. El Congreso, ante la falta de un líder, un gobernante, ya que San Martín había renunciado y retirado del país, va a nombrar una junta gubernativa. Y esta junta gubernativa tiene que tener, obviamente, un líder. Y es así como el líder de la junta gubernativa va a ser José de la Mar. Ojo, aquí estoy hablando de que José de la Mar va a ser líder de la junta gubernativa, más no presidente de la República del Perú. Por eso es que muchos se llegan a confundir. En esta junta gubernativa está juntamente con Felipe Antonio de Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano. ¿Cuál era el objetivo de esta junta gubernativa? Dirigir el Estado peruano, derrotar a los realistas. Va a organizar la primera expedición a puertos intermedios, a cargo de Rudecindo Alvarado, que lamentablemente va a ser derrotado en las batallas de Toreto y Portete de Tarqui. Ante el fracaso de José de la Mar y la primera expedición a puertos intermedios, aquí está. Se va a dar el primer golpe de Estado en la historia del Perú, llamado el Motín de Balconcillo. Los líderes y jefes del ejército van a dar un golpe de Estado para que sea elegido como líder el general José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Este va a ser nombrado a través de este golpe de Estado, van a exigir la destitución de José de la Mar, líder de la Junta de Gobierno, y van a nombrar a José de la Riva Agüero como líder de la Junta y posteriormente considerado el primer presidente de la República del Perú. Por eso es que muchos se confunden entre José de la Mar y José de la Riva Agüero. No, el primer presidente va a ser nombrado José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. El gobierno de José de la Riva Agüero, va a tratar de formar, en este caso, el primer ejército peruano, y este ejército se va a llamar el Ejército del Sur, al mando del vicealmirante Jorge Martín Guise, y va a solicitar la ayuda a soldados y tropas y económicamente a la Gran Colombia, Chile y Argentina. Tengo que mencionar que la Gran Colombia en esa época era un super país recién formado. La Gran Colombia estaba conformado por Venezuela, Ecuador y la misma Colombia en una sola. Y también va a pedir y va a realizar un empréstito a Inglaterra por 1.200.000 libras esterlinas. Es el primer préstamo que se hace en la historia de nuestro país y nuestra primera deuda como república. Para culminar con esta batalla y esta guerra por la independencia, va a organizar la segunda expedición a puertos intermedios a cargo del general Santa Cruz, quien va a ser lamentablemente también derrotado. El 19 de junio de 1823, aunque no lo crea, sorprendentemente, Lima se oscurece por la presencia del general español José de Canterac y sus tropas, quien va a avanzar desde la sierra y va a ocupar Lima. Al haber derrotado en la campaña de puertos intermedios a José de la Riva Agüero, ocupa Lima. Lima, que aquel 28 de julio de 1821, 3 años antes, había proclamado y victoriado la independencia del Perú con San Martín, nuevamente se vio ocupada por las tropas realistas españolas. Y se va a producir la llegada del general José Antonio de Santa Cruz, quien va a llegar desde la Gran Colombia y va a preparar el camino para la llegada de Simón Bolívar. Riva Agüero, ante estas noticias, va a ordenar el traslado del ingreso de las tropas españolas a Lima, va a ordenar el traslado de los organismos de gobierno y las tropas a la fortaleza del Real Felipe del Callao el 16 de junio de 1823. El 23 de junio de 1823, José de la Riva Agüero va a ser destituido por el Congreso, acusado de querer rendir las fuerzas ante los españoles y tratar de entablar negociaciones con el virrey José de la Serna. El Congreso entonces va a nombrar como nuevo presidente de la República el prefecto de Lima, Bernardo de Torre Tagle. Lamentablemente, José de la Riva Agüero no va a renunciar y se va a retirar a Trujillo, donde va a formar un gobierno temporal y como él, presidente a la cabeza. Entonces, jóvenes, aquí se da el caos del año de 1823. El caos de los dos presidentes, único en nuestra historia. En este año 1823, dos presidentes del Perú estaban gobernando. José de la Riva Agüero en Trujillo y Bernardo de Torre Tagle aquí en Lima.
Entonces, prácticamente de esta forma se genera este caos de incertidumbre. Y es así como damos paso a la corriente libertadora del norte, quien va a ser dirigida por el general caraqueño venezolano Simón Bolívar, quien va a lograr la independencia de los diversos países del norte de América, por ejemplo, de Colombia en la batalla de Boyacá en 1819, de Venezuela en la batalla de Carabobo en el año de 1821 y la de Ecuador en la famosa batalla de Pichincha en el año de 1822. Va a llegar a Lima el 1 de septiembre de 1823 en la embarcación El Chimborazo y va a ser recibido por el presidente aquí en Lima, Torre Tagle y su gabinete, por invitación también del Congreso, quien lo va a nombrar jefe supremo del ejército, adoptando medidas dictatoriales, porque de aquí en adelante Simón Bolívar va a ser el dictador del Perú. Aquí tenemos las rutas de la corriente libertadora del sur de flechas de color azul y de la corriente libertadora del norte de flechas de color verde. Todo el camino, el trayecto y las batallas que lideraron. La primera acción de Simón Bolívar aquí en nuestro país fue eliminar a las fuerzas de José de la Riva Agüero porque lo veía como un enemigo y como un rival. Entonces José de la Riva Agüero, al saber que Bolívar es su enemigo, va a buscar al virrey José de la Serna para entablar conversaciones y tratar de expulsar a Bolívar. Entonces, en este trayecto, Riva Agüero va a ser apresado en noviembre de 1823 y antes de que sea fusilado, antes de que justamente lo lleven ante Simón Bolívar, va a escaparse y se va a ir hacia Inglaterra. Bolívar va a decidir mudar su cuartel general al pueblo de Pativilca, a esa zona donde el día de hoy en Pativilca existe un museo donde llegó a funcionar su cuartel general. Torre Tagle, aquel que invitó a Bolívar, va a ser acusado justamente por Bolívar de negociar con el virrey La Serna la expulsión del libertador y obtener así a plenitud su mandato. Estamos viendo cómo Simón Bolívar está primero expulsando y acabando con sus dos enemigos principales para obtener el control total, con Riva Agüero y con Torre Tagle. Torre Tagle, ante esto, se va a refugiar en los castillos de Real Felipe del Callao, donde más adelante va a llegar a perecer. Entonces, el Congreso va a destituir a Torre Tagle el 10 de febrero y va a entregar a Simón Bolívar todo el poder político y militar. Bolívar va a nombrar como único ministro general a José Faustino Sánchez Carrión. Continuamos. A ver. El 2 de agosto, en la localidad de Pasco, en Rancas, exclusivamente, Bolívar va a pasar revista al ejército que había formado, que logró armar y que contaba aproximadamente con 12.000 hombres. Y les va a pronunciar la siguiente arenga. Así como San Martín mencionaba arengas y frases a sus tropas, Simón Bolívar también lo va a hacer ahí como observan en la imagen. Por ejemplo, la arenga principal que va a mencionar Simón Bolívar es aquella que ha quedado registrada en la historia. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda guardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, vosotros sois invencibles. Esta fue la arenga de valentía que le brindó a sus tropas y que va a servir para darnos la victoria contundente en la famosa batalla de Junín. A continuación, tenemos las dos batallas principales, la de Junín y de Ayacucho. Vamos a ver las características. La de Junín se va a dar en la Pampa de Junín, obviamente en el departamento de Junín, el 6 de agosto de 1824. Se van a enfrentar Simón Bolívar al mando de sus tropas y Canterac, general español del virrey José de la Serna, con las tropas realistas. Se enfrentan 7.900 soldados de infantería, más 1.000 de caballería, más 6 piezas de artillería, y esta batalla solamente va a durar 45 minutos. ¿Cuál es el dato fundamental, jóvenes? No te debes olvidar en la historia.
la batalla de Junín no va a haber ningún disparo. Profesor, pero se llevaban rifles, me estás diciendo que hay cañones. Así es, pero no va a haber ningún disparo. Toda la batalla se va a librar a sables y a lanzas. Y justamente a la batalla de Junín se le conoce como la batalla de arma blanca o la batalla sin humo, porque no se realizó ningún disparo. Y justamente se logra la victoria decisiva gracias a la acción de los famosos y recordados húsares de Junín. Al mando, bueno, en esa época eran los húsares del Perú y más adelante, luego de la victoria, se van a llamar los húsares de Junín. Al mando del comandante Isidoro Suárez y del mayor Andrés Rázuri, van a liderar la victoria final contra los españoles. O sea, la caballería, esta caballería de los húsares del Perú va a atacar por el flanco y por la retaguardia a los españoles con sus sables y a bayonetas y vamos a obtener la victoria decisiva en esta pampa de Junín, en el departamento de Junín, ese 6 de agosto de 1824. Una historia memorable, una batalla memorable que nos entregó una victoria contundente, bella y hermosa. A continuación, para dar la estocada final, se va a dar la batalla de Ayacucho, liderado por ya no Simón Bolívar, sino va a entregarle el mando a Antonio José de Sucre, quien era su oficial de máxima confianza, uno de sus mejores amigos, un joven oficial que se ganó toda la confianza de Simón Bolívar, frente a José de la Serna. El lugar en la Pampa de la Quinua, en el departamento de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Hoy en día en esta Pampa de la Quinua existe un obelisco en homenaje, en memoria, recordando a todos los que combatieron y cayeron por lograr el objetivo de independencia de nuestro país. Se enfrentan, aquí un error, 7.800 soldados de infantería y caballería más 2 piezas de artillería. Y este va a ser el último enfrentamiento, porque aquí en la batalla de Ayacucho va a ser la estocada final, donde los patriotas van a vencer a los españoles y con ello se va a sellar la independencia de nuestro país y de toda América. Profesor, ¿con esto finaliza ya todo? No, porque obviamente luego de la batalla de Ayacucho, 2 días después oficialmente, aquí, luego de la derrota, se le hace la invitación al virrey para poder firmar la capitulación o el tratado final. Y es así como 2 días después, el 11 de diciembre de 1824, se va a dar prácticamente la firma. Pero antes, veamos la arenga del general Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Así como su libertador, Simón Bolívar, hacía su arenga o hizo su arenga a sus tropas, pues Sucre también lo hizo de la siguiente forma. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Soldados, vive el libertador. ¡Viva Bolívar, Salvador del Perú! ¿Te das cuenta? Si tú analizas esta frase, esta arenga, es muy personalizada, sobre todo en homenaje o en reconocimiento a Simón Bolívar. Ellos eran grandes amigos. Entonces, de esta forma está resaltando la figura e imagen de Simón Bolívar. Y de esta forma se dio la batalla y obtuvimos la victoria en esta batalla de Ayacucho, aquel 9 de diciembre de 1824. Aquí tenemos imágenes de la batalla de Junín, la caballería, los húsares del Perú, que luego de la victoria va a ser renombrada como húsares de Junín, una caballería victoriosa que nos va a entregar una magnífica victoria y va a infringir una derrota decisiva también a las tropas españolas del virrey La Serna. Aquí tenemos la imagen de la batalla de Ayacucho al mando Sucre frente ahora las tropas del virrey La Serna, donde vamos a obtener una victoria decisiva y sobre todo final contra las tropas del virrey La Serna y vamos a sellar nuestra independencia del país y de toda América. Recuerda que el Perú fue el último virreinato que logró su independencia. Aquí está, 2 días después, el 9 de diciembre ganamos en la batalla de Ayacucho. Se hace la invitación y 2 días después, que aquí no aparece por error, el 11 de diciembre de 1824 se va a firmar la capitulación de Ayacucho entre José Antonio de Sucre por parte del Perú y José de Canterac de España. Profesor, bien, ganamos entonces, muy bien, firmamos el tratado. Aquí viene el punto, jóvenes.
les voy a explicar qué puntos tenía este tratado para poder sorprendernos, de verdad. Lamentablemente este tratado tuvo puntos para mí negativos, por más que hemos ganado en la batalla y en sí la guerra. Vamos a analizar los puntos, dice. El reconocimiento peruano de la deuda que las guerras independentistas causó España. O sea, te lo interpreto. Nosotros ganamos la guerra, luchamos, dimos todo y aún así en esta capitulación de Ayacucho firmamos que teníamos que pagarle a España por los gastos que habían tenido durante la guerra contra nosotros. Lamentablemente, aunque suene indignante, así es, jóvenes. Tuvimos que pagarle a España por la reparación de guerra por más que nosotros hayamos vencido. Siguiente punto. El respeto a los derechos de los oficiales realistas. ¿Te acuerdas que en el tema de Corriente Libertadora del Sur vimos que en la parte de la sierra el oficial español Carratalá empezó a asesinar? Te comenté que empezó a asesinar a soldados, a civiles, empezó a arrasar pueblos simplemente porque estaban en contra del ejército español. Entonces, ellos no respetaron a nuestros soldados, a nuestros oficiales, y aquí en esta capitulación nos pide que respetemos los derechos de los oficiales realistas. Lamentable e indignante. Tercer punto. El Estado peruano cubrirá los gastos del retorno de los españoles. O sea, te lo interpreto. Nosotros, muchos de los peruanos, civiles, soldados, dieron poco de lo que tenían en dinero y todo para la causa de la independencia. Ganamos, vencimos y encima tenemos que pagarle el pasaje de regreso con todas provisiones a las tropas del virrey que quedaron todavía acá. ¿Qué tal raza? Si esto fuese poco, dice, el respeto a las propiedades de los españoles. Los españoles durante la guerra saquearon, violaron, vejaron, tomaron sin pedir permiso las cosas de muchos de nuestros compatriotas y aún así nosotros debimos, según esta capitulación, debemos respetar las propiedades de los españoles y no adueñarnos de ellas. Lamentable e indignante es que lo que pasa es que este tratado fue firmado por Antonio José de Sucre, que no es peruano. Entonces no vio los intereses del Perú y lo firmó de esta forma simplemente por acabar ya con los españoles, su dominio aquí en toda América en esta capitulación de Ayacucho. Indignante. Pero hubo dos oficiales españoles que no van a reconocer esta capitulación y van a continuar la lucha un año más adelante o posteriormente. Por ejemplo, el general Urlañeta, quien va a resistir en el Alto Perú el 1 de abril de 1825, con sus tropas frente a la nueva República del Perú, pero va a ser derrotado porque va a ser asesinado por sus propios oficiales cansados de la guerra. El general Rodil, acantonado en el Real Felipe con sus tropas, y es justamente aquí este hombre que se va a acantonar y aquí se va a trincherar en el Real Felipe con Bernardo Torre-Tagle, sí, aquel que fue el segundo presidente de nuestro país. Estas tropas en el Real Felipe españolas van a ser rodeadas por las tropas peruanas de Simón Bolívar. Van a padecer hambre, cuenta la historia que comieron ratas, no va a haber agua, van a padecer enfermedades como la disentería y poco a poco van a morir cierta cantidad de españoles que se refugiaron, tanto civiles como militares, aquí en el Real Felipe, como cuenta la historia. Y uno de ellos de los que va a morir en este atrincheramiento va a ser el expresidente Bernardo de Torre-Tagle. Muere aquí cuando estuvo atrincherado en el Real Felipe hasta el 22 de enero de 1826, el general Rodil entrega el Real Felipe a las tropas peruanas bajo condiciones de que les permita irse a España tranquilamente. Y en España el general Rodil, Juan Ramón Rodil, va a ser recibido como todo un héroe. De esta forma, entonces, con esta capitulación de Ayacucho, damos por culminado la guerra de la independencia. Nuestro país logra la independencia, pero lamentable este tratado porque fue más beneficioso para los españoles que para nosotros. Entonces, jóvenes, de esta forma hemos observado cómo ambas corrientes libertadoras, tanto de San Martín, quien la inició, y la del norte con Simón Bolívar, quien la va a culminar, dieron por fin la independencia y casi 300 años de dominio español se llegaron a acabar aquí en nuestro territorio. Entonces comprendamos también que hay una parte de la historia que no se menciona, que Simón Bolívar, luego de 1824 en la batalla de Ayacucho, no se va del Perú, simplemente se queda y asume todo el poder como dictador. Hay pasajes oscuros en la historia de Simón Bolívar, que no lo hemos tocado, pero hay libros que sí lo dedican. Por ejemplo, el libro de Herbert Morote que dice Bolívar,
enemigo número 1 del Perú. Sí, así es. Hay pasajes oscuros porque él se va a quedar como dictador y lamentablemente no va a hacer las cosas bien hasta que luego va a ser prácticamente, entre comillas, expulsado prácticamente. Él se va a ir, pero prácticamente va a ser expulsado luego de algunos años de gobierno nefastos que va a tener aquí en el Perú. Pero bueno, eso es otro tema. Hasta aquí llegamos con las corrientes libertadoras, culminamos con la corriente libertadora del norte, quien nos entregó la independencia. Luego, ojo, de la acción valerosa, porque no solo es recordar a San Martín, a Bolívar, a Sucre, a Río Agüero, a Torre Tagle, sino también es recordar a aquellos hombres y mujeres que no son mencionados en la historia, que merecen un capítulo en la parte de la historia de nuestro país, que entregaron su vida, hombres y mujeres, que marcharon al campo de batalla para ofrecer su vida y para ofrecer también la sangre que les van a derramar en favor de estas campañas para obtener nuestra independencia. Muy bien, jóvenes, les agradezco por la clase del día de hoy. Espero que les haya encantado. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, cuidémonos todos y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.